Dominar el agua. Los hombres han construido obras excepcionales. Presas, canales o pólderes para ganar terrenos inmensos al mar. Frédéric Restañó, físico especialista en mecánica de fluidos e investigador en el Centro Nacional para la Investigación Científica, va a seguir los pasos de algunos ingenieros cuyos trabajos han marcado la historia. Cada día había un nuevo problema que resolver y al mirar atrás dices, vaya, hemos superado muchas cosas, pero así se aprende. Son auténticos visionarios capaces de llevar a cabo proyectos formidables para protegernos del agua. En ningún otro lugar del mundo se había construido una estructura semejante. Pero también han sabido utilizar su extraordinaria potencia. Vamos a intentar comprender cómo algunos de estos grandes desafíos técnicos han rediseñado el paisaje de la Tierra. Estos ingenieros tenaces se han convertido en tan solo unos siglos en maestros del agua. Maestros del agua, presas y canales. Fue aquí donde hace cerca de 3000 años surgió la idea de crear el Canal de Corinto. Visto desde el cielo, parece una trinchera de más de 6 kilómetros de largo, un punto de unión entre dos mares, un reflejo del empeño del hombre por ahorrar tiempo y un motivo de preocupación para los 11.000 barcos que pasan por aquí cada año. Un canal entre un pasillo rocoso atraviesa el istmo y evita que haya que recorrer 400 kilómetros para rodear la península del Peloponeso. Después de que fracasaran algunos proyectos que datan de la Grecia y la Roma de la antigüedad, la idea del Canal de Corinto cayó en el olvido durante casi 2 milenios. Pero el desarrollo del tráfico marítimo y del comercio mundial en el siglo XIX vuelve a despertar la ambición del pueblo griego. El gobierno apostaba por el desarrollo del país y la apertura del Canal de Suez en el año 1869 para Grecia fue como una señal de alarma. Las obras comenzaron en 1882, después de numerosos estudios y de resolver los problemas de financiación. En un canal como este, entre el Peloponeso y Grecia, ¿qué cantidad de tierra y de piedras extrajeron? Pues sacaron más de 12 millones de metros cúbicos de piedra y de tierra. Y aquí, en esta obra, trabajaron unos 2000 obreros. Además, esta fue la primera vez que se utilizó dinamita y nitroglicerina en un proyecto tan grande. La nitroglicerina es peligrosa. Es cierto, pero corrieron el riesgo y aquí están los resultados. Las obras se realizaron en solo 10 años. El Canal de Corinto es lo que se conoce como un canal a nivel. Está excavado al nivel de los dos mares que conecta y que lo proveen constantemente de agua salada. Pero a nivel técnico es todo un desafío, ya que había que perforar canales fluviales. Fue necesario no solo desviar ríos para suministrar agua dulce a estas vías artificiales, sino también adaptarlas para salvar el relieve. Pero, ¿qué hacían para subir una embarcación varias decenas de metros? En el siglo XVI, un invento revolucionó la ciencia de los canales, la esclusa navegable. Además de su emblemático río, el Sena, desde el siglo XIX París cuenta con 3 canales con esclusas, con una longitud total de 130 kilómetros. El canal de Saint-Denis, el canal de l'Ourcq y el más corto pero el más famoso de todos, el canal de Saint-Martin.
Este canal consta de 9 esclusas que permiten a las embarcaciones salvar en ambos sentidos cerca de 26 metros de desnivel que separan la vía artificial del río. Las cascadas de agua de cada una de las esclusas tienen una altura aproximada de 3 metros, es decir, de un piso, y cada esclusa funciona como un ascensor de barcos. Cuando un barco que transita por el canal entra en la cámara de la esclusa, unas puertas llamadas buscos forman un ángulo orientado a contracorriente, de manera que la presión tiende a cerrarlas y a desviar la fuerza hacia las orillas. Una vez cerradas, el agua de la cámara se vacía hasta alcanzar el nivel de la cámara inferior, gracias a las compuertas, unas pequeñas escotillas metálicas deslizantes situadas sobre el batiente o puerta de la esclusa. Su cometido es llenar o vaciar la cámara con el fin de equilibrar el nivel de agua y la presión a cada lado de la entrada para facilitar la apertura. En principio, de tamaño modesto, para permitir la irrigación, pero en el siglo XIX el desarrollo de canales de gran envergadura es fundamental, tanto para el transporte doméstico de mercancías como para el internacional, reduciendo así las distancias del comercio mundial. Surgen entonces proyectos prodigiosos, como el Canal de Suez y el Canal de Panamá. En el origen de estos proyectos faraónicos está el mismo hombre, el ilustre Ferdinand de Lesseps. Las obras del Canal de Suez comenzaron en 1859. El proyecto de Lesseps es ambicioso: excavar en el desierto una zanja de 162 kilómetros de largo para unir Europa con Asia sin tener que rodear África y el peligroso Cabo de Buena Esperanza. Decenas de miles de trabajadores egipcios comenzaron los trabajos a mano. Las palas y los picos fueron reemplazados unos años más tarde por dragas, un invento que surge gracias a la llegada del vapor y que disminuye considerablemente la necesidad de mano de obra. El 17 de noviembre de 1869 se inaugura solemnemente la nueva vía fluvial. El canal suscita la admiración del mundo entero. Su creador culmina esta aventura rodeado de una aureola de éxito. Ferdinand de Lesseps alcanzó una gloria que actualmente es imposible imaginar. Se ocupó de las relaciones internacionales, de la creación y de la construcción de la Estatua de la Libertad. Fue nombrado miembro de la Academia Francesa, a pesar de que no era escritor. Obviamente, el éxito tal vez hizo que se sobreestimara su competencia, aunque para Lesseps era evidente que él era el mejor situado para diseñar la construcción del Canal de Panamá. Y aquel fue un proyecto mucho más complicado. Para rastrear la historia de pesadilla de la construcción de este canal, Frédéric Restañó viaja a Panamá. Este pequeño país de América Central, una franja de tierra entre América Latina y América del Norte, separa el Océano Atlántico del Océano Pacífico. En la zona más estrecha del istmo, cubierta por una jungla densa y húmeda, Ferdinand, a quien apodaban el Gran Francés, se lanzó a la construcción de un nuevo canal marítimo interoceánico. Pero el diplomático, cegado por la gloria, subestimó las dificultades climáticas, geológicas y económicas de este nuevo proyecto. A pesar de las reticencias de algunos de sus asesores, los trabajos comenzaron en el año 1882. Además de descubrir un espeso bosque tropical inundado por las lluvias torrenciales, los trabajadores se enfrentaron a otra dificultad, una zona montañosa, la Culebra, a 95 metros por encima del nivel del mar. Se conocía la geografía, pero no la geología. Pensaban que podrían excavar esa montaña de forma similar al Canal de Corinto. Pero se trataba de un material muy friable y a medida que se perforaba, se producían deslizamientos de tierra. A esos deslizamientos también contribuían las lluvias torrenciales que lo destrozaban todo. Siempre había que volver a empezar, era como el barril de las Danaides. Los obreros comenzaron a sufrir enfermedades desconocidas. De hecho, trabajaban en una zona infestada de mosquitos que transmitían fiebre amarilla y paludismo. Ante la mirada impotente de los médicos, moría un trabajador tras otro.
En la época, estaban lejos de poseer los conocimientos necesarios para combatir esas enfermedades. Un ejemplo, se pensaba que colocar vasijas de agua en las patas de la cama era una forma de que las hormigas no subieran a la cama del enfermo. Pero lo que sucedía era que en esa agua estaban los criaderos de mosquitos. Así que en el mismo hospital donde tú tratabas de combatir eso, tú estabas produciendo el mal. Hubo decenas de miles de muertos, y creo que ese fue un factor fundamental en el fracaso de Ferdinand de Lesseps. Incapaz de frenar la epidemia, el empresario aceptó revisar su proyecto y con la ayuda de Gustave Eiffel decidieron construir un canal con esclusas que se adaptaba mejor a las limitaciones de la región. Pero no cambió nada. 7 años después de comenzar las obras, se habían invertido 1.000 millones de francos y la construcción no había avanzado. El 4 de febrero de 1889, la empresa se declaró en quiebra y estalló el escándalo de Panamá. 85.000 pequeños accionistas se arruinaron. Con 88 años, de Lesseps fue condenado a 5 años de cárcel que solo pudo evitar debido a su avanzada edad. Mientras los franceses curaban sus heridas, los estadounidenses maniobraron para tomar el mando. El presidente Roosevelt quería el canal, ya que consideraba que era la pieza central de un futuro imperio mundial. Estados Unidos compró la concesión francesa y convirtió la zona del canal en territorio estadounidense. La primera prioridad de los hombres de Roosevelt fue acabar con los problemas de salud. En 1903, antes de lanzarse a la construcción, de continuar con los trabajos, dedican más de un año a exterminar todos los mosquitos, por así decirlo, de Panamá. Porque mientras tanto se había descubierto que la fiebre amarilla y el paludismo los causaban los mosquitos. El presidente de Estados Unidos encargó al ejército que terminara uno de los mayores proyectos de ingeniería de todos los tiempos. Se enfrentaban a las mismas dificultades geológicas que sus predecesores, así que los estadounidenses, al igual que los franceses, decidieron transformar este canal a nivel en un canal de esclusas. Para abastecerlas, construyeron una presa sobre el río Chagres. La presa inundó buena parte del país, dando lugar a un inmenso lago artificial, el lago Gatún. Situado a 26 metros de altitud, permitía atravesar el istmo sin necesidad de excavar la montaña y será accesible gracias a 2 series de esclusas hechas a la medida del proyecto, 2 buscos de 25 metros de altura y cámaras de 320 metros de longitud. Para estabilizar los navíos durante el tránsito, utilizan un innovador sistema de locomotoras que actúan como remolcadores. El 15 de agosto de 1914, después de más de 30 años de unas obras que han costado la vida de 27.000 hombres, se abren las puertas de esta nueva ruta interoceánica. Los 77 kilómetros de este canal, considerado la 8ª maravilla del mundo, conectan el Pacífico con el Atlántico. El trayecto de San Francisco a Nueva York, de 22.500 kilómetros, pasa a ser de 9.500. Mientras Europa entra en guerra, la joven nación estadounidense se convierte en la primera potencia militar mundial y toma el control de la región. Más de 100 años después, Panamá ha entrado en una nueva era. Tras duras negociaciones con Estados Unidos, el 1 de enero de 2000 recuperó la plena soberanía sobre el canal. Un bosque de rascacielos ha crecido alrededor de la vieja capital, que se ha convertido en un importante centro financiero. Un éxito que en gran parte se debe al canal, al conjunto de actividades asociadas a él, que representa el 40% de la economía del país. Recientemente se ha realizado una serie de trabajos para ofrecer a los buques de carga un canal de esclusas totalmente nuevo.
Es increíble. Hola. Un proyecto titánico supervisado por la ingeniera panameña Ilia Marota, al que le ha dedicado 9 años de su vida. Necesitábamos nuevas esclusas porque el tráfico marítimo ha crecido mucho y los buques son cada vez más grandes. Habíamos llegado al límite. Teníamos que dar cabida a más portacontenedores y más grandes que no podían usar el antiguo canal. Si no, perderíamos parte del mercado y nuestro rango de canal mundial. ¿Y cuál es el tamaño de la esclusa? Esta cámara tiene 55 metros de ancho y 427 de longitud. Los buques más grandes que pueden pasar no deben superar los 366 metros de largo y 49 metros y medio de ancho. Con esa longitud, en las esclusas actuales se puede meter una torre Eiffel. Así es. De hecho, con la cantidad de acero que se ha usado para reforzar estos muros de hormigón, se podrían construir 19 torres Eiffel. Es un proyecto muy grande. Sí, un proyecto gigantesco. Estas nuevas obras comenzaron en enero de 2007. Como respuesta a la competencia con el Canal de Suez, Panamá decide ampliar los canales de navegación, transformando la legendaria Culebra en un gigantesco campo de minas. Pero el desafío más importante consiste en construir una tercera serie de esclusas para acoger a embarcaciones cada vez más grandes. Las nuevas cámaras de hormigón armado cuentan con 16 puertas correderas de más de 57 metros de altura. Tras 9 años de trabajos, Panamá inaugura unas esclusas que permiten triplicar la capacidad de los buques de carga, que ahora podrán transportar cerca de 14.000 contenedores. ¿Cuáles eran las condiciones cuando decidisteis hacer las esclusas? En las antiguas tenemos locomotoras. Las locomotoras ayudan a posicionar los buques. Aquí ya no las usamos porque sería muy caro. Los muros tendrían que haber sido mucho más gruesos y necesitaríamos más equipamiento y más operarios. Además, los cables para tirar de los buques serían mucho más gruesos. Y las puertas son muy diferentes. Los ingenieros prefirieron innovar, reemplazando los buscos por puertas correderas. Las puertas pesan entre 2.400 y 4.200 toneladas, pero los motores solo tienen que mover el 50%. El 85% de la puerta flota, porque tiene un compartimento de flotación que hace que la puerta se comporte como un barco, y no cuesta mucho desplazarla. Siempre volvemos al principio de Arquímedes. Sí. El último desafío fue preservar el agua del lago Gatún, que abastece el canal y las esclusas, ya que en cada tránsito, los portacontenedores gigantes desplazan hacia los océanos no menos de 197 millones de litros de agua, vaciando poco a poco esta reserva de agua dulce. El agua dulce es fundamental para el Canal de Panamá porque el lago Gatún también suministra agua potable a las principales ciudades del país. Así que debemos economizarla al máximo. Por eso hemos creado estas represas a diferentes niveles. Se llenan de agua por la gravedad y podemos reciclar un 60% por cámara. Además, estas nuevas esclusas utilizan un 7% menos de agua que las antiguas. En realidad, es un sistema de reciclaje. ¿Soñaba de niña con convertirse en uno de los grandes jefes del Canal de Panamá? Cualquier ingeniero soñaría con trabajar en un sitio como este. No se construye algo así todos los días. Es excepcional, este proyecto es único. Las esclusas, las puertas, todo. Siempre había un nuevo problema que resolver. Y al mirar atrás dices, vaya, hemos superado muchas cosas, pero así se aprende. Hay más elementos positivos que negativos. Esta proeza técnica ha supuesto un gran éxito económico para las autoridades del canal. Con cada tránsito, los buques de carga desembolsan una suma colosal, entre 500.000 y $1 millón.
En una era en la que el 90% del comercio mundial de mercancías se realiza por vía marítima, el canal se ha convertido en el motor económico de Panamá y en uno de los centros neurálgicos del comercio mundial. Pero el país ya está considerando construir una cuarta serie de esclusas capaces de acoger buques de más de 400 metros de largo. Una forma de responder al proyecto de China de abrir un canal en Nicaragua que permita el tránsito de buques de carga de 25.000 contenedores y de anticiparse a la apertura de las vías árticas, acelerada por el cambio climático. El agua es una de las preocupaciones del hombre. Gracias a proyectos excepcionales, los ingenieros han sido capaces de desviarla para crear vías navegables que reducen considerablemente las distancias. Al intentar dominarla, algunos pueblos han sido incluso capaces de rediseñar el paisaje y ganar territorios al mar. Los venecianos pusieron también en marcha estrategias audaces para edificar una ciudad que nunca debió existir. Venecia se construyó en una inmensa laguna salpicada de islas pantanosas. Un lugar hostil que se eligió precisamente para escapar y protegerse de las invasiones bárbaras. Hoy es un tesoro arquitectónico patrimonio mundial de la UNESCO. Con sus innumerables canales y palacios, Venecia da testimonio del genio humano para dominar el agua. Cuando llegaron aquí sus primeros habitantes, aprendieron técnicas específicas para construir casas en este terreno inestable, fangoso, muy fangoso. Lo primero de todo fue instalar pilares de madera. Crearon una base, una plataforma, y debajo hay millones de estacas. Esas estacas se colocaron para consolidar el suelo. Bajo la plaza de San Marcos hay probablemente entre 200.000 y 300.000 estacas. Y cuando caminamos por Venecia, es posible que lo estemos haciendo sobre uno de los bosques fósiles más grandes de Italia. Es un hermosísimo ejemplo de cómo Venecia ha dominado el agua durante tantos siglos. Pero sin embargo, estaban sujetos al ritmo del agua. El agua alta condiciona enormemente la vida de los venecianos. Cuando llega, todo el mundo se ve obligado a caminar por pasarelas. Así que para quienes habitan estas casas, es muy peligroso vivir en la planta baja. Es mucho mejor quedarse en los pisos superiores. El agua alta es difícilmente previsible, ya que sus causas son múltiples. En Venecia, el fenómeno de la marea solo influye un 20 o un 30% en el proceso del agua alta. Durante las mareas más intensas, el agua sube un máximo de 50 centímetros. De hecho, el nivel del mar depende también de la presión atmosférica. Las altas presiones de los anticiclones, por encima de los 1013 milibares, hacen descender las aguas, mientras que las depresiones las hacen subir. Una fuerte depresión puede hacer que suba hasta 30 centímetros y suele ir acompañada de lluvias intensas que agravan la situación. Pero un viento fuerte y constante que sopla hacia el suelo puede provocar una importante subida del nivel del agua, de incluso 1 metro de altura. Cada vez con más frecuencia, la ciudad vive bajo la amenaza del mar Adriático. En otoño, las aguas altas cada vez más intensas anegan Venecia. La más terrible fue sin duda el Acqua Grande del 4 de noviembre de 1966. El agua, empujada por una tempestad y un fuerte viento del sudeste, subió 194 centímetros por encima del nivel de referencia. $5.000 venecianos perdieron sus hogares.
El mundo entero estaba preocupado por el posible hundimiento de Venecia. Para salvar la ciudad, en los años 70 se puso en marcha el proyecto Mose, una presa única en el mundo. Tras 15 años de obras faraónicas, este ingenioso sistema de puertas flotantes fijadas en el fondo de la laguna entró en su última fase. Desde 2011, cada vez que hay amenaza de inundación, los ordenadores cierran virtualmente las barreras, simulando una situación de emergencia. En estas pantallas vemos la información que necesita el operario para decidir cuándo tiene que accionar las puertas. Llega directamente desde las embocaduras y se ve el estado de cada válvula. También muestra datos meteorológicos marinos. ¿Y en qué momento decidís cerrar una entrada? El Estado italiano es quien establece las reglas para poner en funcionamiento estas puertas móviles. El agua debe subir hasta 1,10 m por encima del nivel de referencia. Cuando queremos levantar estas puertas flotantes, inyectamos aire en su interior. Entonces las puertas basculan alrededor de las bisagras hasta alcanzar los 45 grados, que es el ángulo adecuado. Para bajarlas, inyectamos agua en lugar de aire y las puertas se hunden, recuperando así la posición horizontal sobre el fondo. ¿Y por qué no se elevan hasta los 90 grados? No las ponemos en vertical, porque estando a 90 grados sería muy difícil volver a colocarlas sobre el fondo, mientras que a 45 grados las puertas se vuelven a colocar en posición horizontal de forma natural, gracias a la fuerza de la gravedad. Muy inteligente. 30 minutos tardan en emerger las 78 válvulas llenas de aire, y para colocarlas son necesarios otros 30 minutos más. Esta barrera móvil puede contener hasta 3 metros de aumento en el nivel del mar. ¿Se ha tenido en cuenta el calentamiento climático? Sí, el sistema Mose es uno de los primeros proyectos que el Estado italiano ha puesto en marcha pensando en ese problema. Aquí hemos tenido en cuenta una subida de las aguas de hasta 60 centímetros en 100 años. Una tecnología audaz por la que los italianos han pagado un alto precio. Se estima que unos 5.500 millones de euros, a los que hay que añadir los casos de corrupción, lo que alimenta los reproches de los numerosos detractores del proyecto que lamentan que este sistema no tenga ningún efecto sobre el principal peligro que amenaza a la ciudad. Cada año, Venecia se hunde varios milímetros, con el riesgo de desaparecer. Más al norte, en los Países Bajos, una nación ha convertido el dominio del agua en una especialidad. Desde hace varios siglos, los neerlandeses han desarrollado una extraordinaria ingeniería hidráulica para ganar al mar terrenos inmensos. Se ha construido más del 20% del país sobre suelos que anteriormente estaban sumergidos. Esta tierra ganada al mar se conoce como polder. Hace varios siglos, los neerlandeses crearon los primeros pólders, rodeando de diques el área de la que querían disponer, para poder aislar y desecar las marismas. Después plantaron cañas que absorbieran el agua, una técnica que resultó insuficiente. Más adelante dividieron la superficie en canales, que como su propio nombre indica, permitían canalizar el agua drenada. Para evacuarla construyeron molinos provistos de un tornillo que bombea el agua y la vierte en un canal superior para reconducirla a los ríos o al mar. En los Países Bajos había más de 10.000 molinos para drenar el suelo. En el siglo XX aumentó el número de pólders hasta redibujar completamente el mapa del país. El 1 de enero de 1986 nació una nueva provincia, Flevoland. Flevoland significa nueva tierra y es el resultado de la unión de dos pólders. Con una superficie de 2.500 kilómetros cuadrados, es el pólder más grande del mundo y el mayor proyecto de drenaje que jamás se ha realizado.
Desde la Edad Media, los neerlandeses han ganado al mar una superficie de 220.000 hectáreas. Una conquista que no está exenta de consecuencias. Una tercera parte del país se encuentra por debajo del nivel del mar y el 60% de la población vive en zonas inundables. En el año 1953, una devastadora tempestad cambió definitivamente el aspecto del país. El 1 de febrero, una potente marea acompañada de una depresión con vientos huracanados de hasta 150 kilómetros por hora empujó las aguas del Mar del Norte contra los diques con una presión colosal. Durante la noche, en el sur del país, se rompieron 89 barreras, dejando pasar una ola de agua helada de 4,5 metros de altura que engulló 200.000 hectáreas. El balance fue trágico. 47.000 edificios destruidos, miles de animales ahogados y, lo que es peor, murieron 1.835 personas. Una tragedia sin precedentes que impulsa a los Países Bajos a emprender el mayor proyecto de ingeniería civil de todos los tiempos, el Plan Delta. Durante más de 30 años se construyen las barreras más poderosas jamás imaginadas, presas y diques invulnerables destinados a bloquear casi todos los brazos de mar y las desembocaduras de los ríos en el sur del territorio. Cerca de Rotterdam se encuentra la pieza maestra del Plan Delta, el dique antitempestades del Escalda Oriental. Fueron necesarios 10 años de trabajos de gran complejidad para construir esta innovadora barrera que se extiende a lo largo de varios kilómetros. Son decenas de esclusas de acero de 42 metros de altura y 5,5 metros de grosor, que permiten el paso a las fuertes corrientes del Mar del Norte, pero a la vez resiste el embate de las olas si se desencadena una tormenta. Supongo que construir una presa de tal magnitud requiere muchas innovaciones. Desde luego, todo tuvo que inventarse. En ningún otro lugar del mundo se había construido una estructura semejante. Al principio, el diseño del Plan Delta preveía la construcción de un dique convencional. Era un dique cerrado que empezó a construirse en 1974. Sin embargo, cuando se iniciaron las obras, los ecologistas y los pescadores protestaron porque las parcelas de cultivo de ostras y mejillones no sobrevivirían. También habría sido un desastre para las plantas y otros organismos vivos. Así que paralizaron las obras y en su lugar, el gobierno decidió construir un dique abierto. Los ingenieros tuvieron que inventar un dique completamente nuevo, capaz de soportar un flujo de 2 metros cúbicos de agua por segundo. En el lecho del estuario se anclaron 65 enormes pilares de hormigón, cada uno con un peso de 18.000 toneladas. Entre cada pilar, unas compuertas correderas de acero se accionan desde la sala de control, en cuanto el agua alcanza 3 metros por encima del nivel de referencia. Se necesitan 75 minutos para aislar completamente del Mar del Norte a este brazo de mar. El Plan Delta convirtió a los Países Bajos en una de las zonas costeras más seguras del mundo, gracias a sus innumerables barreras y más recientemente a sus diques móviles. Con el paso de los siglos, los neerlandeses se han convertido en auténticos especialistas en el control del agua. La experiencia de sus más de 2.500 empresas y laboratorios que trabajan en este campo es reconocida en todo el mundo. En Delft, Frédéric Restañó, experto en mecánica de fluidos, visita uno de los centros de investigación hidráulica más importantes del país para conocer el trabajo de sus colegas neerlandeses que desarrollan protecciones costeras cada vez más eficientes. Es enorme. Sí, es muy grande. Tiene 75 metros de largo por casi 9 metros de ancho. En este tipo de estanques de olas, hacemos investigaciones sobre diques, puertos y barreras contra tempestades, como el proyecto MOSE de Venecia, que se testó aquí. ¿Y este estanque en concreto tiene algo de especial? Este es el estanque atlántico, donde podemos generar olas y también corrientes. Tenemos olas a este lado y las corrientes están al otro lado. Esto es muy importante porque, por ejemplo, los materiales que rompen las olas luego son arrastrados por la corriente. Todos sus experimentos se centran en este elemento imprevisible, el agua.
Para simular su comportamiento y recopilar datos precisos, cada estanque está equipado con uno o varios generadores de ondas. Las olas no tienen una forma muy regular. Claro que no, igual que ocurre en la realidad. Todas las olas no son iguales. En una tempestad hay olas más altas y olas más bajas, y también más largas y más cortas. Dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos, la frecuencia de las olas puede variar. Nosotros sabemos cómo programar eso en el generador de olas, lo cual es esencial. De este modo estudian la resistencia de los diques a largo plazo, pero también en situaciones extremas. Para analizarlos, los investigadores construyeron un canal de 300 metros de longitud, una distancia necesaria para reproducir la formación gradual de ondas, capaces de provocar olas de 4,5 metros. Además, estos estanques gigantes son indispensables para estudiar a gran escala la protección costera, cada vez más amenazada. ¿Ha aumentado la demanda por el calentamiento global? Sí, ese es uno de los aspectos que tenemos en cuenta en cada proyecto. Construimos diques que podamos adaptar fácilmente, en caso de que el nivel del agua suba por encima de nuestras previsiones actuales. Si nuestras expectativas son falsas y el aumento no es de 1 metro, sino de 2 o 3 metros, debemos ser capaces de adaptar la estructura al aumento del nivel del mar. Imagino que aquí, en Holanda, es importante hacer estas pruebas. Sí, aquí es vital contar con instalaciones como estas para investigar, porque si cometemos un error, las consecuencias son mucho más graves que en ningún otro país. Un riesgo creciente que ha llevado al gobierno neerlandés a lanzar en 2015 un nuevo Plan Delta para reforzar y mejorar gran parte de los diques del país. De hecho, el plan prevé un aumento del nivel del mar de 65 a 130 centímetros en el año 2100 y de hasta 4 metros en el año 2200, agravado por el hundimiento del suelo y la importante erosión de las costas. Para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, los ingenieros utilizan cada vez más la formidable potencia del agua. Gracias a estas impresionantes presas hidroeléctricas se produce prácticamente la totalidad de las energías renovables del planeta. Representa casi el 80%, muy lejos del 12% de la energía eólica, el 7% de la biomasa o el 3% de la energía solar. En el siglo XX, 70 presas situadas en 14 países del mundo fueron construidas por un brillante ingeniero francés, André Coin, maestro indiscutible de las presas de arco. Su creatividad ha inspirado a varias generaciones de constructores. Lo que caracteriza a André Coin es que quería experimentar, medir y calcular lo mejor posible, de modo que realizó toda una serie de innovaciones de distinta índole, como por ejemplo en los aliviadores. Cuando se producen crecidas es importante evitar que esos flujos pesados dañen el pie de la presa. Así que inventó lo que se denomina salto en esquí, porque proyecta el agua lejos, donde los daños no tienen consecuencias. También inventó las primeras medidas puestas en el hormigón y gracias a los primeros sistemas de cálculo que desarrolló, se pudo ir más lejos en la construcción de presas de arco. Y además insistía en que fuesen hermosas. En la filosofía de André Coin, la naturaleza siempre debía prevalecer, el hombre no debía imponerse y bloquear un río era un acto poco modesto, había que entender a la naturaleza. Consideraba que el hombre debía sentir cierta empatía con las rocas, los ríos, el hormigón y con la tierra en general. Para él, ponerse en el lugar de la naturaleza no era una cuestión de arrogancia, sino un acto de absoluta sumisión.
Aunque Coin se hizo famoso por sus presas de arco, a menudo construidas en zonas escarpadas, existen otros tipos de presas que se colocan a lo largo de los ríos, como las presas de gravedad. Pero todas tienen algo en común. Para construirlas, los ingenieros deben detener el curso natural del agua. Para erigir dicha estructura, primero hay que desecar la zona. Por tanto, es necesario desviar el curso del río hacia un canal temporal o hacia zonas más escarpadas mediante túneles de derivación. Luego utilizan la roca excavada para hacer muros de contención, es decir, diques y presas temporales para poder desecar la zona. Una vez seco el lecho del río, pueden comenzar los trabajos de excavación. La solidez del soporte se garantiza mediante la realización de pruebas y estudios detallados del suelo. Los terrenos que se consideran no aptos para los cimientos se sustituyen por hormigón de alta resistencia. Por último, se destruyen los muros de contención para inundar la presa y crear su vasto depósito. La calidad de la roca es primordial para construir una presa. Y en el momento de la primera inundación, ni siquiera alguien tan experimentado como André Coin vive con serenidad el último metro de relleno. Porque, como decía el ingeniero, de todas las obras hechas por el hombre, las presas son las más mortales. Una frase premonitoria. En el año 1954, André Coin completa la presa de Arco de Malpasset en el sur de Francia. Este embalse destinado a irrigar los cultivos de Fréjus se construyó en el valle del Gégá, un torrente que se seca en verano y se inunda en invierno. Durante años esperamos a que el agua la llenara por completo. Fue en los años 1955, 56, 57, etc. No se estableció ningún control, no se dejó a nadie in situ. Como no había planta eléctrica porque el único propósito era embalsar agua, no se estableció ninguna vigilancia. Sin embargo, hubo algunas señales de alerta. En la orilla izquierda, el agua se infiltró en el interior de la roca, que no era estanca, y se produjeron grietas y fallas. Y el 2 de diciembre de 1959, la presa reventó. Alrededor de las 9 de la noche, una ola de 40 metros de altura se precipitó en el estrecho valle a una velocidad de 70 km por hora y barriendo todo a su paso. Arrasó Fréjus 20 minutos más tarde, antes de llegar al mar. El balance fue catastrófico. Había más de 423 víctimas. Francia estaba en estado de shock. André Coin asumió toda la responsabilidad de la tragedia. Cuando se hicieron las verificaciones no se descubrió ni un solo error de cálculo. El arco estaba bien diseñado. No fue un fallo de diseño, sino geológico. La tragedia de Malpasset hizo que todos los ingenieros del mundo se replantearan las cosas. Reconocieron que no comprendían bien lo que sucedía en la roca. Una de las cosas que aprendimos es que hay que drenar. Se deben construir galerías y hacer perforaciones para reducir la presión y para que esa presión no se desplace hacia el interior de la roca. Casi todo lo que sabemos sobre drenaje y mecánica de rocas se debe a Malpasset. Pero eso no impide que fuera una terrible tragedia. El mayor desastre de la ingeniería civil del siglo XX sirvió para mejorar considerablemente la seguridad de las presas. Ahora todas están equipadas con sistemas de drenaje. La seguridad es un elemento esencial para construir obras aún más grandes, cuyo potencial energético es inmenso. En América del Sur, el agua es un gran activo, especialmente en Paraguay, uno de los pocos países del mundo cuya energía es 100% hidroeléctrica. Frédéric Restañó ha viajado a esta pequeña nación situada entre Argentina, Bolivia y Brasil. Aunque el país carece de acceso al mar, lo cruza uno de los ríos más importantes de América Latina, el río Paraná, frontera natural entre Brasil y Paraguay. Múltiples cascadas vierten sus aguas en él, como esta de los Altos del Monday, un inmenso volumen de agua con una potencia inigualable.
A pocos kilómetros de distancia, Paraguay y Brasil han construido conjuntamente la presa binacional de Itaipú. Es la central hidroeléctrica más potente del mundo y una de las presas más grandes de la Tierra. Este lugar es increíble, colosal. ¿Qué tamaño tiene exactamente? La represa tiene 7,5 kilómetros. La altura total de la represa hasta la crista principal es de 225 metros. 225. Sobre el nivel del mar, exactamente. ¿Y la altura de la cascada? 120 metros para la potencia nominal de una máquina de 700 megas. Eso significa que cada turbina tendrá la misma potencia que un reactor nuclear. La Itaipú Binacional tiene una capacidad instalada de 14.000 megavatios. Comparando y suponiendo una central nuclear con 1.000 megavatios de generación, esto equivale a 14 centrales nucleares. Es asombroso. Un monstruo que suministra casi el 90% de la electricidad que se consume en Paraguay y el 15% de la de Brasil, gracias a una arquitectura y a un emplazamiento perfectamente estudiado por los ingenieros. ¿Qué tipo de presa es la de Itaipú? Es una barrage de gravedad construida sobre roca basáltica, bastante firme, similar a que nosotros podemos ver en las márgenes del río. Está construida en un cañón, el cañón del río Paraná. Y este lugar donde fue construida la central de Itaipú ha sido escogido por los ingenieros en la época debido a ser el punto en el cual se puede obtener la mayor capacidad de generación de energía eléctrica con el caudal afluente de la central y sacar la mayor productividad de las aguas del río Paraná. De modo que el flujo de agua y la geología hacen que este emplazamiento sea un lugar óptimo. Sí. Terminada en 1991, la obra forma un gigantesco embalse de 1.300 kilómetros cuadrados. Pero esta asombrosa presa ha exigido grandes sacrificios. Para crear este lago artificial, las autoridades tuvieron que desplazar a 10.000 familias e inundar la selva tropical bajo 100 metros de agua. La presa de Itaipú, la primera en el mundo que cuenta con un plan de rescate de animales, ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Tanto la presa como su planta eléctrica cuentan con unos cimientos excepcionalmente resistentes, capaces de retener 29 millones de metros cúbicos de agua. Madre mía. Es gigantesca. Impresionante, ¿verdad? Impresionante, realmente. Y este es el fondo del río Paraná. ¿Estamos en el lecho del río? Así es, así es. Realmente, este es la fundación, la base misma de la cota más baja en la presa principal, ¿sí? Como podés ver, aquí inclusive todas las rocas, piedras, son todavía de la época de la fundación, ¿verdad? La dureza de la roca basáltica es una de las claves de la presa de Itaipú. Correcto, así es. ¿Y aquí la presa se asienta sobre la roca? Sí, básicamente sí. Solo que la solidez de la presa principal se basa en los 81.000 millones de toneladas de hormigón armado que se encuentran, en un peso en toneladas impresionante. Para ahorrar hormigón y no cargar un peso excesivo sobre el lecho del río, los constructores diseñaron una presa hueca apoyada por contrafuertes. Una arquitectura que redirige las fuerzas hacia el fondo y que, gracias a su base más amplia, permite soportar mejor la enorme presión del agua. Una vez estabilizada, los ingenieros equiparon la presa con 20 conductos forzados, creando una altura de caída de casi 120 metros, que descarga directamente en cada turbina 700 metros cúbicos de agua por segundo. La electricidad se produce a los pies de la estructura en la central hidroeléctrica más importante del mundo.
Ok, bueno, mira, estamos ahora mismo en la casa de máquinas. Todas estas tapas, color rojo que estás viendo, son las tapas de la unidad generadora. Es una locura pensar que emplean un principio de la física bastante simple, que es la dinamo, pero con una dimensión colosal. Exacto. Todos los campos de la física están aquí. La electricidad, la mecánica de los fluidos, el electromagnetismo, todo aquí. Prácticamente aquí fueron aplicadas todas las ciencias de la ingeniería. Sin embargo, a pesar de su capacidad para proporcionar energía limpia, las presas, que cada vez son más grandes, requieren grandes sacrificios, como poblaciones desplazadas y modificación del régimen hidrológico y del ecosistema del agua. Independientemente del coste de construir esta presa, incluida la modificación del medio ambiente, puedo asegurar que compensa si tenemos en cuenta los beneficios que reporta, empezando por la enorme cantidad de energía limpia que produce. Para generar la misma cantidad de energía, harían falta aproximadamente 500.000 barriles de petróleo al día. La producción de Itaipú nos permite evitar unos 85 millones de toneladas de CO2. Controlar el agua implica, en primer lugar, usarla lo mejor posible. Pero lo importante no es dominarla, sino comprender el ciclo del agua, tratarla lo mejor posible y no malgastarla en ningún momento.